Hola, vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. Específicamente vamos a hablar sobre sus partes. Las partes principales del sistema reproductor femenino son los ovarios, que son las gónadas femeninas, como los hombres que tienen dos gónadas masculinas llamadas testículos. Los ovarios son los encargados de producir las hormonas sexuales y las células sexuales. Las trompas de falopio son unos conductos que llevan el óvulo desde el ovario hasta el útero. El útero es donde se aloja el bebé en el momento de la fecundación. La vagina, que es la encargada de permitir el ingreso de los espermatozoides o de la expulsión de la menstruación y la expulsión del bebé durante el parto. Y la parte externa, que en este caso está señalándose los labios, pero vamos a verla más de cerca. Vamos a comenzar con los ovarios. Los ovarios son los encargados de producir los óvulos. Estos tienen un proceso muy diferente a como es en el caso del varón. En el caso del varón, los espermatozoides son producidos constantemente. En el caso de los óvulos, estos tienen un proceso que dura más o menos un mes, entre 25 a 35 días, dependiendo del cuerpo de la mujer. Este proceso de producción de óvulos comienza con los folículos. La fase folicular es que empiezan a producirse los folículos. El folículo es el que permite que se produzca uno de los óvulos. Este proceso folicular comienza con el día 1 de la menstruación. A medida que va pasando el tiempo, llega aproximadamente hasta el día 14, que es el día de la ovulación o la fase ovulatoria, cuando se expulsa ese óvulo desde el ovario hacia las trompas de falopio. Cuando se llega a la fase lútea es que después de la ovulación, este cuerpo lúteo empieza su degradación y vuelve y comienza el ciclo. Esto, como les dije, dura aproximadamente un mes, 28 días, dependiendo del proceso o del cuerpo de la mujer. Todo esto es regulado por el cerebro, por las hormonas cerebrales. El hipotálamo envía una hormona a la hipófisis en el momento de la pubertad para que comience el proceso de activación de esos folículos, para que produzcan las hormonas sexuales y para que se produzcan los ovarios. Vamos a continuar con las trompas de falopio, que también son llamadas oviductos o trompas uterinas. Estas, como ya les había dicho, son unos conductos que llevan el óvulo desde el ovario hasta el útero. En este lugar es donde se realiza la fecundación, es decir, los espermatozoides suben hasta este lugar para encontrarse con el óvulo y luego bajar en forma de cigoto a implantarse en el útero. Continuamos entonces con el útero. El útero está muy relacionado con el proceso de la ovulación. En el momento en que está en la fase folicular, cuando se está formando el folículo, apenas cuando se va a empezar a formar el folículo está en el proceso de la menstruación. Pero cuando ya el folículo empieza a madurar y llega al proceso de la ovulación, en este momento el útero empieza a prepararse para la llegada del bebé. Si no hay llegada del bebé, si no llega un espermatozoide a fecundar ese óvulo, entonces vuelve y comienza el ciclo con la expulsión de la menstruación. Las partes principales del útero son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El perimetrio es la parte externa es la capa más delgadita que protege el útero. El miometrio es la parte más fibrosa del medio, la más fuerte, la que está llena de músculos, y el endometrio es la capa interna. Este es el que cambia a medida que pasa el tiempo en el mes en el proceso de la ovulación. Aquí vemos otra imagen de cómo está ligado el útero o el interior del útero, específicamente el endometrio, con la ovulación. A medida que el ovario va produciendo las hormonas, van cambiando el proceso de la ovulación, el proceso de la formación del óvulo y degradación de ese óvulo. Vemos acá que cuando termina la fase folicular y comienza la ovulación o fase ovulativa, en este momento el endometrio empieza a engrosarse, empieza a volverse cada vez más grueso porque está preparándose para la llegada de un bebé. Cuando el óvulo es liberado y la fase lútea comienza,
es decir, ese cuerpo lúteo ya liberó el óvulo y va a degradarse porque ya no hubo espermatozoide que fecundara ese óvulo, entonces ese endometrio empieza a degradarse y se desgarra en forma de menstruación. Por eso algunas veces esa menstruación es dolorosa, porque es el desgarre de ese endometrio interno del útero. Ahora vamos a ver las partes externas del sistema reproductor femenino. Tenemos los labios mayores y menores, que son unos pliegues de piel llenos de glándulas sebáceas y sudoríparas, el clítoris, que es un botón de piel lleno de terminaciones nerviosas, por lo tanto es una zona muy erógena. Tenemos la abertura uretral o la uretra, que es por donde sale la orina, y la vagina, que esta abertura es la que conecta hacia el útero. Por lo tanto, esta vagina es la que es por donde se introduce el pene para la entrada de los espermatozoides, o la que expulsa la menstruación, o la que expulsa el bebé en el momento del parto. Ahora que vimos las partes del sistema reproductor femenino, podemos responder estas dos preguntas. En caso de que no sepas responderlo, puedes ver el video las veces que necesites para poderlo comprender. La primera es cuáles son las partes del sistema reproductor femenino y su función. La segunda es qué pasaría con el sistema reproductor si se cortan las trompas de Falopio. Explica. Pero ¿qué pasaría con el óvulo? ¿Qué pasaría con el ovario? ¿Qué pasaría con la menstruación? ¿Qué pasaría con todo el sistema reproductor si se cortan las trompas de Falopio?